Un placer recibirlos aquí. Un placer recibirlos aquí. Bienvenidos a un nuevo video de Ingredientes Latam. Seguro has escuchado hablar de los oxalatos, pero ¿sabes realmente por qué a veces se les da mala fama? Vamos a desmitificarlos. Primero, ¿de qué estamos hablando? El ácido oxálico es una sustancia natural que se encuentra en muchas plantas. Cuando este ácido se une a minerales, como el calcio, se forman los oxalatos. Estos oxalatos están presentes en un montón de alimentos que quizás consumes a diario. ¿Por qué tanta preocupación? Aquí viene el pero: si comes muchos alimentos ricos en oxalatos y, al mismo tiempo, no consumes suficiente calcio, podrías correr el riesgo de tener problemas. ¿El principal? La hiperoxaluria, que es cuando hay un exceso de oxalato en la orina. Esto, a su vez, puede aumentar el riesgo de formar cálculos renales. La clave está en el equilibrio. No te asustes, no se trata de eliminar todos los alimentos con oxalatos de tu dieta. La mayoría de las personas pueden consumir estos alimentos con moderación, siempre y cuando mantengan una dieta equilibrada y rica en calcio. ¿Qué puedo comer sin preocuparme tanto? Si te preocupa el tema de los oxalatos, hay muchos alimentos que puedes disfrutar con tranquilidad. Hablaremos de ellos. Te daré una lista de alimentos bajos en oxalatos para que puedas variar tu dieta y seguir disfrutando de la comida. ¿Tienes dudas sobre los oxalatos? El ácido oxálico es un compuesto orgánico que se encuentra naturalmente en muchas plantas. Cuando este ácido se une a minerales, forma oxalatos. Estos oxalatos pueden estar presentes en los alimentos que comemos. ¿Qué alimentos contienen oxalatos? Las verduras de hoja verde, las legumbres y otros alimentos ricos en oxalatos son ricos en nutrientes. Sin embargo, dado que los oxalatos se unen al calcio al ser eliminados del organismo, pueden aumentar el riesgo de cálculos renales en algunas personas. Los alimentos con alto contenido de oxalato incluyen espinacas. Las verduras de hoja verde, como la espinaca, contienen muchas vitaminas y minerales, pero también son ricas en oxalatos. Media taza de espinaca cocida contiene 755 miligramos. Productos de soja. Los productos elaborados con soja son excelentes fuentes de proteínas y otros nutrientes, especialmente para quienes siguen una dieta a base de plantas. Sin embargo, también tienen un alto contenido de oxalatos. Una porción de 85 gramos de tofu firme contiene 235 miligramos, mientras que una taza de leche de soja o yogur puede contener hasta 336 miligramos por porción. Las almendras son una fuente concentrada de vitaminas y minerales, pero también tienen un alto contenido de oxalatos. Una onza de almendras, o aproximadamente 22 almendras, contiene 122 miligramos de oxalatos. Una papa mediana al horno contiene 97 miligramos de oxalatos. Gran parte de este contenido se encuentra en la piel, que también contiene altos niveles de nutrientes como fibra, vitamina C y vitaminas del complejo B. La remolacha es una excelente fuente de nutrientes como el folato y el manganeso. Con 152 miligramos por taza, también es una de las verduras con mayor contenido de oxalatos. Las legumbres son una excelente manera de añadir proteínas, fibra y otros nutrientes a cualquier comida. Pero si estás controlando tus niveles de oxalato, los frijoles blancos son una opción muy rica, con 76 miligramos por media taza. Muchas frutas contienen algunos oxalatos, como los aguacates, las naranjas y los pomelos, pero las frambuesas se consideran un alimento con alto contenido de oxalatos, con 48 miligramos por taza. Los dátiles son frutos secos muy nutritivos que se suelen usar como edulcorantes en la cocina y la repostería. Tienen un alto contenido de azúcar y oxalatos. Un dátil contiene 24 miligramos. ¿Por qué nos preocupan los oxalatos? Si bien el ácido oxálico es un producto final normal del metabolismo de los mamíferos, el consumo adicional de ácido oxálico puede provocar la formación de cálculos en las vías urinarias al excretarse en la orina. Los niveles altos de oxalato, conocidos médicamente como hiperoxaluria, pueden causar problemas de varias maneras. Cálculos renales. La mayor preocupación es el mayor riesgo de cálculos renales. El oxalato se une al calcio en la orina. Cuando los niveles son altos, se pueden formar cristales duros que se convierten en cálculos renales. Estos cálculos pueden ser muy dolorosos al pasar por las vías urinarias.
Absorción de nutrientes. El exceso de oxalato puede interferir con la absorción de minerales esenciales como el calcio y el magnesio de los alimentos. Esto puede provocar una deficiencia de estos importantes nutrientes. Oxalosis. En casos graves, los niveles elevados de oxalato pueden provocar una afección llamada oxalosis. Esto ocurre cuando el oxalato se acumula en órganos y tejidos de todo el cuerpo, lo que puede causar daños en los huesos, los vasos sanguíneos, los ojos e incluso el corazón. Es importante tener en cuenta que no todas las personas con un alto consumo de oxalato tendrán problemas. Algunas personas lo eliminan mejor que otras. Pero si usted es propenso a los cálculos renales o tiene antecedentes de enfermedad renal, reducir el consumo de oxalato puede ser una forma útil de controlar su salud. ¿Cómo reducir los oxalatos en los alimentos? El remojo y la cocción de alimentos con alto contenido de oxalato reducen su contenido por lixiviación. Para ayudar a reducir los niveles altos de oxalato y disminuir los problemas que pueden causar. Hervir, cocinar los alimentos en agua puede reducir significativamente los niveles de oxalatos. Lo ideal es desechar el agua de cocción. Vapor, la cocción al vapor también puede ayudar, aunque no tanto como hervir. Fermentar, algunos procesos de fermentación pueden reducir los oxalatos. Combinar con calcio, comer alimentos ricos en calcio, como lácteos o tofu fortificado, junto con alimentos ricos en oxalatos puede ayudar a que los oxalatos se unan al calcio en el intestino y se excreten en las heces, en lugar de absorberse. Pelar, en algunos casos, como con las patatas, pelar la piel puede reducir la cantidad de oxalatos. Variedad, no centres tu dieta en alimentos con alta concentración de oxalatos. Variedad es la clave. Alimentos bajos en oxalatos, ¿qué puedo comer? La mayoría de las personas consumen entre 200 y 300 miligramos de oxalatos al día. Si tiene riesgo de cálculos renales, los expertos sugieren consumir menos de 100 miligramos al día. Si tiene un riesgo muy alto de cálculos renales, podría necesitar limitar los oxalatos a 50 miligramos al día. Verduras, coliflor, repollo, pepino, guisantes, champiñones, cebollas, calabacín. Frutas, manzanas, plátanos, arándanos, cerezas, uvas, melón, mango, melocotones, peras. Granos, arroz blanco, maíz, trigo sarraceno. Proteínas, carne, pollo, pescado, huevos. Lácteos, leche, queso, yogur, con moderación. Las personas veganas, vegetarianas, mujeres o habitantes de países tropicales deben tener en cuenta que algunos alimentos contienen altos niveles de oxalatos. Las dietas de las personas veganas y con intolerancia a la lactosa pueden ser bajas en calcio debido a la exclusión de productos lácteos, a menos que se complementen con otros alimentos ricos en calcio. Si se consumen alimentos ricos en oxalato junto con una dieta baja en calcio, el consumidor podría correr el riesgo de hiperoxaluria y formación de cálculos. El consumo ocasional de alimentos ricos en oxalatos como parte de una dieta mixta no presenta problemas de salud. Es más probable que surjan problemas en personas con dietas poco variadas. No son aditivos alimentarios comunes. El ácido oxálico y los oxalatos no son aditivos alimentarios comunes, pero en ciertos casos pueden ser utilizados por los fabricantes con fines específicos, como agente quelante, se emplean para unirse a minerales y metales, ayudando a estabilizar productos alimenticios y prevenir reacciones químicas no deseadas. Ajuste de acidez, en algunos procesos, el ácido oxálico puede ser usado para ajustar el pH de ciertos alimentos o bebidas. Procesos industriales, aunque no es un aditivo directo en alimentos, puede ser utilizado en la limpieza de equipos de procesamiento debido a sus propiedades desincrustantes. Sin embargo, su uso en alimentos está estrictamente regulado debido a los riesgos asociados con el consumo excesivo, como la interferencia en la absorción de minerales y la formación de cálculos renales. ¿Cómo se regulan en la industria de alimentos? Las regulaciones para el uso del ácido oxálico y los oxalatos en alimentos varían según el país y la región, pero generalmente están diseñadas para proteger la salud pública debido a los riesgos asociados con su consumo excesivo. Aquí hay algunos puntos clave. Restricciones en alimentos procesados. En muchos países, el uso de ácido oxálico como aditivo está limitado o prohibido debido a su capacidad para interferir con la absorción de minerales como el calcio y su relación con la formación de cálculos renales. Normas de seguridad alimentaria. Las agencias reguladoras,
como la FDA en los Estados Unidos o la EFSA en Europa, establecen límites para la presencia de oxalatos en alimentos y suplementos dietéticos para garantizar que no representen un riesgo para la salud. Etiquetado obligatorio. En algunos casos, los productos que contienen niveles significativos de oxalatos deben incluir advertencias en el etiquetado para informar a los consumidores sobre los posibles riesgos. Prohibición de uso industrial en alimentos. El ácido oxálico de origen industrial, que es altamente tóxico, está estrictamente prohibido para uso alimentario. Siempre todos los productos deben incluir siempre las advertencias en el etiquetado si contienen ingredientes que puedan representar riesgos para la salud, como los oxalatos. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.